Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A continuación, vamos a seguir con nuestra clase de variable compleja, recordando que estamos en la parte de introducción, de acuerdo a nuestro famoso capítulo cero, para pasar ya de una vez con lo que viene siendo la unidad uno de variable compleja, ¿de acuerdo? Entonces, para poder pasar a esta unidad uno, vamos a necesitar todavía de unos consejos, de unos conceptos, de más conceptos para poder trabajar, ¿de acuerdo? Y para esto vamos a continuar con lo que viene siendo círculos y discos en números complejos. Y a continuación esto dice, si A es un número complejo y R es un número positivo, por tanto real, solamente aplica para R, aclaro, la ecuación Z menos A, módulo de Z menos A igual a R, se satisface exactamente por aquellos puntos Z cuya distancia a A es R. Aclaro, el lugar geométrico, en este caso de los puntos que satisfacen esta condición, es el círculo de radio R alrededor de A. Esta es la manera de especificar los círculos en el plano complejo. Y muchas veces se hace referencia al círculo Z menos A, mejor dicho, el módulo de Z menos A igual a R. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo que nos dice esta expresión que nosotros tenemos aquí, considerando que A es un número complejo de la forma A más IB, recordando, aclaro, A lo podemos ver como el número complejo sin mencionar a A, como B más IC, ¿de acuerdo? Para que no haya ahí una confusión con el valor de A, pero recalcando esta situación, ¿de acuerdo? A es un número complejo que se compone de una parte real y una parte imaginaria, ¿ok? Donde esta expresión que tenemos es el módulo de Z menos este número complejo va a ser igual a R, donde R va a ser un número positivo, ¿ok? Un número real conocido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos encontrar? Estamos diciendo que la distancia que nosotros tenemos de Z, ¿de acuerdo? Que la distancia entre Z y A es igual a R. Entonces, todos los valores que tenemos aquí son todos los valores de Z que satisfacen precisamente a esta ecuación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a trabajar o lo que se entiende por círculos y discos. ¿Y esto cómo lo podemos representar de una manera analítica? Bueno, muy sencillo. Tomando en cuenta que tenemos aquí nuestro cuadernito, realmente lo que queremos hacer o distinguir precisamente es que el módulo de Z menos A es igual a R, ¿de acuerdo? Y para ello consideramos que Z puede ser un valor, tal y como lo conocemos como el punto X más y A lo podemos considerar como el punto H más IK. Si nosotros sustituimos precisamente esta expresión en la ecuación que tenemos aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, que Z menos A, en el fondo, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a X más Y menos H más IK. Por lo tanto, ¿esto a qué sería? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Por lo tanto, sería esto X menos H, tomando en cuenta las partes reales, más I, en este caso va a multiplicar por H menos K. ¿Ok? Una vez que tenemos esta expresión, aplicamos el módulo. Y ustedes recordarán que el módulo no es más que elevar al cuadrado cada uno de los términos, o mejor dicho, cada una de las partes que ahí tenemos. Entonces ahí nada más como recordatorio. Aquí precisamente lo vamos a colocar. Ahí está, el módulo, sencillamente de un número complejo de la forma A más IB es el valor de A, que en este caso es X al cuadrado, más el valor de B, que en este caso es Y al cuadrado. Y obviamente obteniendo la raíz cuadrada de este valor. Entonces, esa misma situación va a ocurrir aquí. ¿Ok? Entonces, la parte real al cuadrado más la parte que multiplica el imaginario al cuadrado. Por ende, nosotros sabemos que el módulo de Z menos ¿a qué va a ser igual? A X menos H, esto al cuadrado, más Y menos K, esto al cuadrado, y obviamente todo esto va a ir raíz cuadrada. A esto va a ser precisamente el módulo de Z menos A. Por lo tanto, si sustituimos en esta expresión, ¿qué tendríamos? X menos H al cuadrado más Y menos K, todo esto al cuadrado, y la raíz cuadrada de este término, ¿a qué es igual? A R.
Si nosotros elevamos toda esta expresión al cuadrado, considerando que R es un número, en este caso un número positivo, un número real conocido, ¿qué tendríamos? X menos H al cuadrado más Y menos K, esto al cuadrado, ¿y esto a qué va a ser igual? A R al cuadrado. Y esto no es más que la ecuación de una circunferencia con centro en H, K y radio R. Y es precisamente lo que nosotros tenemos ahí expresado. Ahí está. Entonces, el lugar geométrico de estos puntos que satisfacen esta ecuación precisamente es esta circunferencia. Entonces, en términos generales, A puede ser cualquier número que se encuentre en H, K, como lo acabamos de mencionar, y que la distancia entre este punto a los valores de Z que satisfacen esta expresión es igual a R, y esta es precisamente la región de esta ecuación. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como un círculo. Ahora, también puede ocurrir que esta misma expresión esté realizada mediante una desigualdad, como lo que tenemos aquí precisamente. Una desigualdad del módulo de Z menos A, que es básicamente la misma expresión que tenemos aquí, el mismo comportamiento, círculo, pero la diferencia es que va a ser menor a R. Entonces, ahí va a cambiar un poquito con respecto a este problema, porque antes solamente satisfacía todos los valores de Z que conforman a esta circunferencia. Y ahora, ¿qué es lo que nos quieren decir con esta desigualdad? Bueno, que ahora los valores que van a satisfacer a esta expresión no solamente van a ser estos que tenemos aquí, que rodean, que forman a la circunferencia, sino que pueden ser los que están incluso todos estos que están adentro de la circunferencia, en términos generales, ¿de acuerdo? Entonces, una desigualdad de la forma Z menos A, o mejor dicho, el módulo de Z menos A menor a R, especifica a todos los puntos, pero ahora dentro del círculo de radio R alrededor de A. Pero hay que observar una situación. Esto es menor a R. Entonces, tal conjunto se le llama un disco abierto porque no va a tocar precisamente los puntos que anteriormente sí llegaba a tocar la circunferencia, sino que van a ser única y exclusivamente los que están adentro. Sin esta frontera que tenemos aquí, incluso la colocamos con una línea discontinua, líneas discontinuas. Entonces, a esto se le conoce como un disco abierto. Entonces, abierto aquí significa que los puntos de una circunferencia del círculo que acota a este disco no pertenecen al conjunto. ¿De acuerdo? Un disco cerrado de radio R y centro A consiste de todos los puntos en o dentro del círculo de radio R alrededor de A. Observen que ya ahora sí, para esta situación, no solamente aplican los puntos que están dentro de la circunferencia, sino que también va a considerar a esos puntos que generan la circunferencia, debido a que ahora es un disco cerrado, porque ahora la desigualdad no es menor a R, sino es menor o igual a R, donde A, nuevamente les digo, representa un número complejo, y aquí lo único que tenemos que es identificar al punto A, al punto donde está el H, K, y encontrar la distancia hacia el radio y generar la circunferencia, ya sea para que sea un disco cerrado, un disco abierto, o sencillamente es una igualdad en la cual solamente queremos encontrar los puntos que satisfacen a esta expresión, o sea, solamente estos puntos que forman precisamente la circunferencia. Y esto es precisamente una de las situaciones bastante importantes en el curso de variable compleja en la parte de funciones para identificar precisamente los lugares geométricos. Bien, partiendo de esta situación, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Representar en el plano complejo los conjuntos de puntos que satisfacen las siguientes condiciones. El módulo de z menos 4 igual a 1, el módulo de z más 2 más i igual a 3, el módulo de 2z menos 2i igual a 6, el módulo de z igual a 2, el módulo de z menos 1 menos i menor a 2, el módulo de z menos 2 menor igual a 2, y el módulo de z más i mayor a 3. Entonces vamos a resolver a continuación estos ejercicios para que obviamente quede un poquito más claro lo que queremos precisamente trabajar. ¿De acuerdo?
¿Y a qué se refiere precisamente esto de lugares geométricos? Bien, ya con esto que estamos mencionando, voy a copiar estos ejercicios y vamos a ir resolviendo uno por uno. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a resolver precisamente estos ejercicios? Cabe aclarar que necesitamos, obviamente, mandar a llamar la fórmula general o la forma general de este tipo de lugares geométricos, y la cual dista de mencionarse como z menos a, el módulo de z menos a igual a r. ¿De acuerdo? Donde a es un número complejo. Entonces, lo único que tenemos que hacer para este tipo de expresiones es identificar quién es z, quién es a, y obviamente generar la región que corresponde a esta expresión, a esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a dibujar nuestro plano complejo. Ahí está. Ahí tenemos nuestro plano, ¿de acuerdo? Y tomando en cuenta esta expresión, lo único que tenemos que hacer es buscar esta forma, z menos a, donde a va a ser la representación de nuestro número complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Z menos 4 igual a 1. Por lo tanto, nuestro número complejo a, ¿quién viene siendo? Observen, el valor de 4, porque debe de satisfacer este signo de menos, donde a representa un número complejo de la forma h más ik. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos observar es que nuestro número complejo a, ¿quién viene siendo? 4. Y que si consideramos cada uno de los cuadritos que tenemos aquí como la unidad, pues precisamente aquí va a ser, o mejor dicho, aquí va a estar nuestro punto que tenemos aquí representado, el valor de 4, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, nos dice que el módulo de z menos 4 es igual a 1. Entonces, acorde a lo que acabamos de platicar, este 1 viene siendo la distancia entre ¿quién? Entre los valores de z que satisfacen a esta expresión, ¿de acuerdo? Y el número complejo a, ¿ok? Entonces, la distancia dice que es 1. Entonces, aquí es muy sencillo porque solamente me voy hacia arriba una unidad, me voy hacia la izquierda una unidad, me voy hacia la derecha, hacia abajo. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos? Bueno, precisamente lo que nosotros tendríamos sería una circunferencia de este tipo. ¿De acuerdo? Y esa precisamente sería la región. Aclaro, este punto que está en el centro no es parte de la solución de este problema. La solución de este ejercicio es única y exclusivamente estos valores de z que representan a esta circunferencia, debido a que son los únicos valores de z que satisfacen a esta expresión. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Z más 2 más i igual a 3. Recordando nuevamente la forma general de esta expresión, tenemos que buscar precisamente esta forma. ¿Y esto cómo lo vamos a encontrar en este ejercicio? Muy sencillo. Z menos, en este caso, ¿quién? Si nosotros factorizamos el menos, tendríamos que tener aquí menos 2 menos i. ¿Y qué podemos observar de esta expresión? Ya cumple esta forma, donde nuestro número complejo a, ¿quién viene siendo? Menos 2 menos i. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué va a ser igual? A 3. Entonces, nada más para corroborar, menos con menos es más, ahí está, menos con menos es más, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a dibujar esta expresión, ¿de acuerdo? Vamos a localizar esta región en nuestro plano complejo. Entonces, volvemos a hacer nuestro plano de Argand, ¿de acuerdo? O nuestro plano complejo, como queramos llamarle. Y vamos ahora a localizar este número complejo, menos 2 menos i, que aproximadamente ¿dónde se encuentra? Aquí sí, nuevamente por cuadritos la unidad, menos 1, menos 2 y menos i. Entonces, como pueden ustedes, más bien, menos i. Como ustedes pueden apreciar en este ejemplo, resulta que ahora nos encontramos aquí, ¿de acuerdo? Y acorde a lo que nos dice este ejercicio, la distancia entre el valor, o mejor dicho, entre los valores de z que satisfacen esta expresión y el valor a, que es menos 2 menos i, debe de ser igual a ¿quién? A 3. Por lo tanto, donde 3 es el radio de esta circunferencia, voy a dibujar
1, 2, 3, una distancia de 3 hacia abajo, una distancia de 3 hacia arriba, una distancia precisamente de 3 hacia el lado izquierdo y una distancia precisamente de 3 hacia el lado derecho y precisamente generar esa región. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces el punto es menos 2 menos i, que es este punto que tenemos aquí, y dibujamos 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. 3 unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. 3 unidades hacia un lado y otras 3 unidades hacia este. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros, o mejor dicho, la región que queremos representar precisamente es esta. Ahí está, ahí más o menos, ¿de acuerdo? Y perdonen los dibujos. Intento ser lo más claro posible, pero obviamente puede generar ahí un pequeño de dudas. Pero esta es la región que nosotros estamos trabajando. Ahora, quiero aclarar que la región no son todos los puntos que pertenecen dentro de la circunferencia. Los únicos puntos o los únicos valores de z que satisfacen a esta expresión son los que generan precisamente esta trayectoria. Y esa es precisamente la región que nos están solicitando encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, espero que no haya ninguna duda respecto a este ejercicio. Bien, vamos con los siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con estos dos. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos? El módulo de 2z menos 2i igual a 6. Misma situación. Vamos a buscar la forma z menos a, el módulo de z menos a, igual precisamente ese radio que va a tener esa circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Encontrar esta forma. Entonces, de este primer número tenemos que el módulo de 2z menos 2i es igual a 6. Entonces, este término igual lo podemos factorizar, el módulo de 2 que multiplica a z menos i, su módulo igual a 6. Y observen, aquí podemos aplicar una propiedad de los números complejos que platicamos precisamente esta semana, en la cual el módulo de z, mejor dicho, la clase anterior del jueves pasado, z por w, el módulo de z por w, donde z y w son dos números complejos, no es más que, en este caso, z, ¿por quién? Por w. ¿De acuerdo? Entonces, es básicamente el módulo de z por el módulo de w trabajados de manera independiente. Entonces, aplicamos este concepto a esta expresión. ¿Y qué tendríamos? Bueno, lo que nosotros tenemos precisamente de esta ecuación es que esto es el módulo de 2 que va a multiplicar por quién? Que va a multiplicar precisamente por el módulo de z menos i igual a 6. ¿Y cómo obtenemos el módulo de 2? Obviamente, elevar al cuadrado este término y sacar la raíz, que es básicamente el mismo 2, que si despejamos de esta expresión, ¿qué es lo que tendríamos? Que el módulo de z menos i es igual a ¿quién? Es igual, este es 2, es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando. Esta es la región que queremos precisamente observar. Entonces, dibujamos su plano complejo. Ahí está. Y buscamos al punto menos i, ¿de acuerdo? Por la forma que nosotros tenemos aquí, donde a es el número complejo. Entonces, este es el punto menos i, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice? Que a partir precisamente de este punto menos i, vamos a contar 3 unidades hacia arriba por el radio, o sea, el punto aquí, 3 unidades hacia abajo, a un lado, del otro, y ahora sí, la región que nosotros queremos representar a través de esta ecuación que tenemos ahí, pues es precisamente esta. ¿De acuerdo? Obviamente aquí está un poquito desfasado, pero es aproximadamente, ¿ok? Y precisamente la región que satisface esta ecuación, pues es básicamente esta que tenemos aquí.
Ahí está. Vamos con el siguiente ejemplo, en la cual ahora nosotros tenemos que el módulo de z es igual a 2. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Esta forma. Y en el fondo, ¿qué es lo que tenemos? Z menos 0. ¿Y esto a qué es igual? A 2, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos precisamente esta expresión, ¿cuál es el punto cero? O mejor dicho, el número cero en números complejos, el 0,0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros volvemos a dibujar nuestro plano de Argand. Ahí está. Y colocamos precisamente aquí, al punto cero. Y a partir de aquí, 2 unidades por el radio, 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 y precisamente la región que satisface esa ecuación, ¿cuál viene siendo? Pues precisamente esta de aquí. ¿De acuerdo? Los valores de z que satisfacen a esta expresión, pues es precisamente los que conforman a esta trayectoria, ¿de acuerdo? Esa trayectoria de curva. Bien, entonces todos los valores de z que tenemos aquí, que es la distancia del origen aquí, pues siempre va a ser 2 unidades. Bien. Vamos ahora con las siguientes desigualdades. Bien, ¿qué nos dicen estas desigualdades? Nos dice encontrar precisamente los valores de z que satisfacen esta expresión, que en este caso ya vimos, de acuerdo a la presentación, que se trata de un disco. En este caso, que un disco que pueda ser abierto o cerrado. Es una situación de verificar, o a veces ni siquiera representa ese disco, ¿de acuerdo? Y ahorita lo vamos a ver precisamente con un ejemplo. Entonces vamos a resolver ahora este ejemplo que tenemos aquí, pero vamos a seguir manteniendo esa situación de encontrar la forma, pero ahora z menos a, el módulo de z menos a, menor a quién? A r, ¿de acuerdo? Entonces si queremos esa expresión, es muy sencillo porque solamente tenemos que decir que z, el módulo de z menos, y obviamente es 1 más i, es menor a 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar esta región en nuestro plano complejo. Ahí está nuestro plano complejo. Y sencillamente vamos a buscar el punto 1 más i. ¿Cuál es el 1 más i? ¿De acuerdo? Es este que tenemos aquí, si consideramos que los cuadrados representan la unidad. ¿Ok? ¿Qué nos dice? A partir de este punto 1 más 2i, vamos a buscar 2 unidades hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿De acuerdo? Que es básicamente lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y precisamente vamos a dibujar nuestra circunferencia. Solo que hay que tener mucho cuidado, porque observen, ¿qué es lo que nos está diciendo esta desigualdad? Lo que nos está diciendo que vamos a encontrar los valores de z que satisfacen a esta expresión, en la cual la distancia del punto 1 más i al punto z tiene que ser menor a 2. Por lo tanto, no nos dice que sea igual, no nos dice que ahora va a ser esa circunferencia, sino son los puntos que satisfacen la distancia entre z y el punto 1 más i que tiene que cubrir que sea menor a 2. Por lo tanto, ahora los puntos que satisfacen esta expresión, pues ahora va a ser ese disco abierto. Ahí está. Que tenemos aquí representado. Pero observen, como es menor a 2 y acorde a lo que platicamos en la presentación, ¿qué valores son precisamente los que se satisfacen? Los que están adentro de la región. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Que la región es esta de aquí. Sin considerar ahora esta trayectoria.
Y esa es la región que nosotros queremos representar a través de esta ecuación. Vamos con el siguiente ejemplo. Z, o mejor dicho, el módulo de z menos 2 menor o igual a 2. Ahí está. Esa es nuestra expresión. Entonces ya de manera directa la podemos analizar en nuestro plano complejo. ¿Y qué nos dice? Que el número complejo A es igual a 2. Entonces buscamos al punto 2, que es precisamente este punto que tenemos aquí. Y a partir de aquí nos dice que va a ser un disco en este caso, pero ha cerrado. Por esa desigualdad es menor o igual a 2, donde este viene siendo el radio de esta circunferencia, por lo tanto es una distancia de 2 entre los puntos que cumplen precisamente esta expresión, esta distancia entre los valores de z, que donde la distancia entre z y este número 2, el número complejo, tiene que ser menor o igual a 2. Entonces, si esto es correcto, ahora la región que nosotros estamos queriendo buscar es esta de aquí, pero no solamente es esta región, esta línea, sino también va a ser ¿quién? Pues precisamente todos los puntos que están dentro de esta circunferencia y también los puntos que representan a esta circunferencia, por esta igualdad que está ahí, aparte del menor o igual a 2. Entonces, esta es la región que nosotros queremos encontrar que satisface esta expresión. Y bueno, finalmente tenemos esta otra desigualdad, en la cual vamos a resolver esta expresión. El módulo de z más i tiene que ser mayor a 3. Entonces, ¿cómo observamos esto? Esto sigue siendo una circunferencia de radio r, pero ahora es una desigualdad, no una igualdad. Entonces vamos a analizarla de la forma z menos a, pero ahora mayor a r. La región que me representa esta ecuación, vamos a dibujarla. Entonces tomando esta expresión, z menos por menos i, para parecerse precisamente esta forma, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a z donde el punto a de números complejos va a ser el menos i. Entonces nosotros representamos este punto en nuestro plano complejo. Ahí está. ¿Y qué nos dice? Que la distancia entre z y menos i tiene que ser mayor a 3 para satisfacer esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aquí en el plano complejo, menos i, ¿quién viene siendo? Este punto de aquí. Y tiene que satisfacer 3 unidades en cada una de las direcciones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Y como es un disco que en este caso, observen, no toca este límite, obviamente vamos a intentar representarlo de la mejor manera mediante una línea discontinua para que se aclare que precisamente esta circunferencia que está formando no satisface esta expresión. Bien, ahí más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la región? ¿La que está aquí adentro? Obviamente no, porque ¿qué nos dice esta desigualdad? Que los valores que satisfacen a esta expresión tienen que ser mayores a 3. Por lo tanto, ahora no son los puntos que se encuentran adentro, sino son los puntos que están afuera. Porque ahora queremos que la distancia entre z y el punto i sean mayores a 3, sin tocar al 3. Por lo tanto, los valores que satisfacen esta expresión, ¿quién viene siendo? Pues obviamente toda esta región que se encuentra afuera sin tocar a la circunferencia. Y esta es la región que ahora va a representar esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de lugares geométricos para, obviamente, ir entendiendo
ciertas expresiones que van a salir más adelante y que no tengamos precisamente ningún inconveniente para poder plantearlos debido con este conocimiento que estamos adquiriendo. Bien. Otro de los lugares geométricos que podemos encontrar y que puede haber una ecuación de este tipo, pero resulta que también podemos tener una ecuación del tipo z menos a igual a z menos b. Mejor dicho, el módulo de z menos a igual al módulo de z menos b. Resulta que esta es una ecuación y es básicamente encontrar los valores de z que satisfacen ¿qué situación? Bueno, que la distancia entre z y este número complejo a sea igual a la distancia entre z menos el número complejo b. Entonces, sea W1 y W2 números complejos, una ecuación que tenemos aquí, que es el módulo de z menos W1, es igual a z menos el módulo de z menos W2, donde este W1 y W2 son números complejos, puede expresarse como la distancia entre z y W1, que debe de ser igual a la distancia entre z y W2. Como lo sugiere esta figura, esto requiere que Z esté en la bisectriz perpendicular del segmento de la recta que conecta a W1 y W2. La ecuación Z menos W1 en módulo es igual al módulo de Z menos W2 debe, por lo tanto, ser considerada como la ecuación de esa recta que estamos mencionando. Entonces, vamos a observar este punto. Este W1 es lo mismo que este punto A, ¿de acuerdo? Este W2 es el mismo punto que B para que no se vayan ahí a confundir. Son números complejos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener dos números complejos de la forma en el punto A y otro número complejo en el punto B, ¿de acuerdo? Y resulta que esta ecuación lo único que representa es que va a haber una línea perpendicular a la distancia entre A y B y esa línea va a representar todos los valores de z que satisfacen a esta expresión. Como lo dice aquí, la distancia entre z y W1 va a ser igual a la distancia entre z y W2. ¿A qué voy? Si yo me sitúo en este punto, la distancia que va a haber entre A y este punto de aquí va a ser la misma que la distancia que va a haber entre este punto B y este punto que tenemos aquí. Si me sitúo aquí, misma situación, aquí también, aquí también, aquí también, por lo tanto, vamos a generar una familia de puntos que precisamente va a ser esta ecuación de la recta que va a satisfacer precisamente a esta ecuación. Cada punto que nosotros vayamos a elegir va a representar que va a ser la misma distancia entre este punto y el punto A con respecto a este punto y el punto B. Esto es lo que nos quiere decir, pero en el fondo, al resolverla, vamos a obtener la ecuación de esta recta. Ya claro, aquí también en números complejos también vamos a tener que resolver ecuaciones con números complejos que van a representar regiones o en este caso trayectorias como lo que viene siendo esta recta. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante también que lo tengamos ahí en consideración y para esto obviamente vamos a resolver el siguiente ejemplo. Resolver la ecuación, el módulo de z más 6i igual al módulo de z menos 1 más 3i. Entonces, como podemos observar, es una ecuación de esta forma, en el cual voy a tener dos números complejos, el cual es el número menos 6i y el número 1 menos 3i. Y vamos a identificarlos en el plano y vamos a poder encontrar esta línea que satisface, en el cual la distancia entre A y B, vamos a tener una línea perpendicular a esta distancia y la cual va a satisfacer que siempre la distancia entre Z y el punto A y la distancia entre Z y el punto B va a ser la misma. Vamos a encontrar precisamente entonces esta región, ¿de acuerdo? En nuestro plano complejo. Entonces vamos a resolver esta expresión en nuestro cuadernito. Ahí está. Entonces vamos a resolver la siguiente ecuación. Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? De una manera muy sencilla. Permítanme unos segundos. Ahí está. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo, en el cual tenemos el punto, o mejor dicho, la ecuación z más 6 y módulo, y esto igualado a z menos 1
más 3i. Ahí está. Uno de los primeros pasos precisamente para trabajar esta expresión, y como les menciono, todo lo que estamos viendo se va acumulando para que obviamente facilitemos el cálculo de estos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces existe precisamente una propiedad, que no me acuerdo si la trabajamos. Bueno, obviamente se las mostré, pero no recuerdo si la demostramos. Como le digo, todas esas propiedades se pueden demostrar. Pero es básicamente una propiedad que por ahí anda en nuestra presentación, donde z, en este caso, por el conjugado de z, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de z al cuadrado. ¿Y esto de qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir porque para resolver esta expresión, lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado tanto la ecuación del lado izquierdo como del lado derecho. Y una vez que hicimos esto, podemos aplicar precisamente esta propiedad. Y si hacemos esto, básicamente es el número z por su conjugado, donde z precisamente va a representar todo lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para que no haya confusión, como voy a trabajar con este z, voy a trabajar con un w, donde w también es un número conjugado, donde w por el conjugado de w, ¿a qué es básicamente? Bueno, es básicamente a w, el módulo de w al cuadrado. Bien, donde w es un número complejo. Lo cambié de z para que no se vayan a confundir con esta expresión. Bien, si elevamos precisamente al cuadrado, podemos aplicar esta propiedad, porque todo nuestro número complejo lo podemos ver de esta manera. Recordando que z lo podemos expresar de la forma x más y, pero que al final de cuentas está sumando con un 6i y a la hora de sumarlo va a ser un único número complejo, un único número complejo. Y misma situación sucede aquí. Si expresamos a z de la forma x más y, a la hora de sumar todo esto, sumamos reales con reales, imaginarios con imaginarios, y eso va a representar un número complejo exclusivamente. Entonces, considerando esta situación, bueno, lo que vamos a aplicar es esta propiedad, donde este es mi número complejo w, y esto es básicamente la multiplicación por w conjugado. Por lo tanto, ¿esto a qué sería igual? A z más 6i, ¿de acuerdo? Que va a multiplicar precisamente por el conjugado de este w, y como z es un número conjugado que se puede ver de la forma x más y, pues obviamente vamos a poner el conjugado de z, y como este sí está de forma visual más 6i, y su conjugado ¿cuál va a ser? Menos 6i. Ahí está. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto no es más que misma situación como lo trabajamos del lado izquierdo, como z menos 1 más 3i por esta parte de la expresión, y que va a estar multiplicando ¿por quién? Por el conjugado de este número w, donde, recordando otra vez, z tiene la forma x más y, por lo tanto tenemos que colocar el conjugado, si todavía no decidimos presentarlo de esa manera. Menos 1, recuerden que aquí no afecta el conjugado a la parte real, solamente aplica en la parte imaginaria. Menos 3i. Ahí está. Ahí está la primera parte de nuestra expresión, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hicimos esto, observen que esta propiedad nos ayudó ¿para qué? Para quitar los valores absolutos, llevando a cabo ahora las multiplicaciones que se puedan generar. Y vamos a ver si por ahí se puede anular algún término. Entonces, z por z conjugado, término a término, menos 6i, ese término con ese término, más ese término con ese otro término, que sería menos z por 6i. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente, sería más 6i por el z conjugado, más con más, es menos 6 por 6, viene siendo 36i al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Z por z conjugado, ahí está, z por menos 1, que en este caso, modo, vamos a hacerlo término a término, hay que hacerlo. Z por menos 1 va a ser menos z, z por menos 3i viene siendo menos 3zi, ahí está, vamos con el siguiente término, menos 1 por z viene siendo menos z conjugado, menos 1 por menos 1 viene siendo más 1, menos 1 por menos 3i viene siendo más 3i, y finalmente más 3i por z no es más que 3z conjugado positivo por i. Luego más 3i por menos 1 viene siendo menos 3i. Y finalmente esto es menos
9i al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a ver si ya podemos incluso eliminar algunos términos y podemos observar que este término con este término se va a ir. ¿De acuerdo? Y también podemos observar que este término con este término se va. Entonces de una vez los quitamos. Ahí está. Y también quedamos que era ese término y ese término. Entonces vamos a operar con los cuadrados para facilitar aún más la forma visual de esta expresión. Entonces vamos a aprovechar también para acoplar estos términos y tendríamos que 6i va a multiplicar por ¿quién? Por z conjugado menos z. Ahí están esos términos. Menos 36i al cuadrado, pero i al cuadrado recuerden que es igual a menos 1, por lo tanto es más 36. ¿Y esto a qué va a ser igual? Del lado derecho, bueno, ya vimos que algunos términos se van. ¿Qué nos convendría para esta parte de la expresión? Z menos Z conjugado, Z menos... Ok, vamos a agrupar estos términos como lo tenemos aquí. Entonces voy a colocar el menos de esta expresión. Y vamos a colocar menos Z conjugado. Y menos con más. Bueno, aquí ya se volvió una diferencia positiva. Entonces yo pensé que iba a servir, pero bueno, entonces lo dejamos igual. Menos Z conjugado, menos Z. La idea era agrupar para ver si se podía anular por aquí, pero salió un signo más, entonces ya da igual si lo colocamos o si lo agrupamos, debido a que seguramente vamos a requerir de otras transformaciones algebraicas. Entonces, menos Z conjugado, menos Z, ya ocupamos estos términos. Nos queda el 3, entonces vamos a agrupar también el 3, que por ahí está. Ahí se puede trabajar, entonces más 3i, y esto no es más que agregar el Z conjugado menos el Z. Entonces ya ocupamos estos dos términos, más 3i por Z conjugado, menos 3i por el Z, ahí está, y nada más nos hace falta colocar estos dos últimos números. Entonces i al cuadrado es menos 1 con este menos 1, con este menos 1 es precisamente 1 por 9, es 9 más 1, pues nada más faltaría colocar más 10. Ahí está. Ya tenemos esta expresión. Ahora sí, no nos queda de otra más que ahora sí sustituir lo que viene siendo z, que z en el fondo no es más que x más y. ¿De acuerdo? Y antes de sustituir esta expresión, ¿qué es lo que podemos también nosotros representar? Bueno, que el conjugado de z menos z no es más que x menos y menos x más y. Entonces aquí observemos que se van a cancelar las partes reales y esto no es más que menos 2y. Entonces esto nos va a ayudar para sustituir de manera directa aquí en esta expresión. En esta de aquí y en esta de acá. Entonces nada más nos faltaría esta que está aquí. Entonces vamos a ver si podemos encontrar algo parecido. Menos z conjugado menos z no es más que menos x y el conjugado sería menos, con este menos sería más. Para que sea más claro. Vamos a colocar el menos. Y el conjugado de z, ¿quién sería? X menos y. ¿Están de acuerdo? Menos, ahora el valor de z, que es x más y. Entonces, este menos x más y, menos x menos y. Observen que se van a cancelar los dos términos. No, pues así, estos de aquí. Y esto no es más que menos 2x. Ahí está. Entonces esto no es más que menos 2x. Y ya lo sustituimos de manera directa en la ecuación. Paso aquí. Permítanme. Ahí está. Se había perdido el mouse. Ahí está. Entonces esto no es más que sustituyendo
Sustituyendo, eso no es más que 6i y que va a multiplicar a z conjugado menos z, que donde quedó es menos 2i. Menos 2i por y. Esto más 36, esto igualado a quién? A menos 2x más 3i y esto multiplicado por z menos z, z conjugado menos z, que ya lo habíamos obtenido aquí, que es menos 2y y esto más 10. Entonces vamos a ver, vamos a simplificar ahora estos términos. Entonces esto es menos 12, 6 por 2, 12, menos 12y cuadrada por y más 36 y esto es igual a menos 2x más con menos es menos 6y cuadrada por y más 10, ¿de acuerdo? Entonces, y al cuadrado es menos 1, y al cuadrado es menos 1, por lo tanto, lo único que tendríamos aquí es 12y más 36 igual a menos 2x y cuadrada menos 1 con este menos, más 6y más 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Bueno, pasamos del lado, en este caso, pasamos 76 para acá, y tenemos, y pasamos la y de este lado. Entonces sería 12y menos 6y igualado a menos 2x más 10 menos 36. Bien, entonces ya con esta, precisamente esta expresión, 12 menos 6 se nos quedaría 6y igualado a menos 2x menos 26 y ahora sí despejamos a y. ¿Y a qué va a ser igual? A menos 2x menos 26 entre 6 y no es más que menos un tercio de x menos 13 entre 2, 13 tercios. Ahí está. Observen, esta ecuación, tal y como nos los dijo en la presentación, ¿qué representa? Una línea que se encuentra perpendicular a la distancia entre A y B y de tal forma que va a representar precisamente todos los puntos de Z que satisfacen a esta expresión, en el cual cada punto de Z va a representar la misma distancia que va a haber entre A y ese punto con respecto a la misma distancia que hay entre B y este punto. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esa ecuación de esa recta, ¿a qué es igual? Es igual a menos un tercio que va a multiplicar por x más 13. Bien. ¿Cómo podemos visualizar precisamente esta expresión de una mejor forma? Ahí está. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? A ver, vamos a plantearlo bien. Tenemos el punto z menos a igualado a z, el módulo de z menos b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién viene siendo el punto A? El punto A viene siendo menos 6i. Mientras que el punto B, ¿quién viene siendo? De aquí es menos 1, menos 3i, menos con menos es menos, menos con menos es más. Ahí está. Entonces, el punto B viene siendo 1 menos 3i. ¿De acuerdo? Entonces, vamos precisamente a representarlo en nuestro plano complejo. Y precisamente lo que tenemos es que uno de los puntos es menos 6i. Ahí está. Entonces está representado por este puntito que tenemos aquí. Ahora tenemos el punto 1 menos 3i, que es precisamente este punto de aquí. Entonces aquí lo que podemos observar es que hay una distancia entre estos dos puntitos. Pero lo que realmente queremos es esta ecuación de la recta que acabamos de encontrar, que representa precisamente la distancia. La distancia que va a tener nuestro número z y que se va a encontrar entre estos dos puntos. Entonces la ecuación que por ahí tenemos es menos un tercio
que va a multiplicar ¿por qué? Por x más 13. Y vean, tal y como nos los menciona, si nosotros elegimos cualquier punto z que se encuentra en esta recta, básicamente va a ser la misma distancia que vamos a tener de este punto a este punto que la misma distancia que hay entre este punto y este punto. Y lo mismo sucede para cualquier punto que pueda ser representado por esta ecuación de esta recta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es precisamente lo que representa esta ecuación. Bien, ya para terminar precisamente con este repaso, hay ciertos puntos importantes, o mejor dicho, ciertos conceptos que uno tiene que entender para poder trabajar precisamente en los siguientes temas, como en todo lo que hemos visto precisamente nos va a servir para entender ahí ciertos conceptos con respecto a los demás temas, ¿de acuerdo? Y precisamente uno de estos puntos importantes a mencionar es algo que se llama punto interior, punto frontera y punto límite, ¿de acuerdo? Entonces, en el desarrollo del cálculo de funciones complejas, ciertos tipos de conjuntos y puntos serán importantes. Para estudiar estos conceptos, sea S un conjunto de los números complejos, o sea, una región. Un número es un punto interior de esta región de S si está en un sentido completamente rodeado de puntos de S. Entonces, aquí sí les pido por favor que, a pesar de que estoy dando ahorita la presentación, que lean esto varias veces para que quede bien claro este tipo de conceptos, porque sí puede llegar a confundirse, aunque es bastante sencillo. Bien. Uno de estos puntos es el punto interior. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, que es un punto interior de S si está en un sentido completamente rodeado de puros puntos de ese conjunto de S. Entonces, ¿cómo podemos nosotros representar esta definición? Bueno, un punto interior, un número complejo Z subíndice 0 es un punto interior de ese conjunto de S si existe un disco abierto alrededor de este punto Z sub 0 que contenga solo puntos de S. A esto se le conoce como punto interior. Para obviamente entender todavía un poquito más esta situación, esto significa que para algún R positivo, todos los puntos que satisfacen a esta expresión, recordando que esto es una circunferencia, más bien una región abierta que representa una circunferencia, un disco abierto, que esté en S, ¿de acuerdo? Entonces todos los puntos que satisfacen esta expresión deben de estar en S. Claramente esto fuerza que también Z subíndice 0 debe de estar en este conjunto S. Ahora, si entre todo ese conjunto que nosotros tenemos, o mejor dicho, toda esa región de S es abierto, más bien, toda esta región contiene todos los puntos interiores, se le denomina conjunto abierto. Es decir, ese conjunto S es abierto y se define abierto si todo punto de S, si todo punto de esa región es un punto interior. Y para ejemplificar precisamente esto que se está mencionando, bueno, vamos a ver precisamente el siguiente ejemplo. Sea acá, esta región, esta es la región S que se llama acá, aclaro, el disco abierto Z menos A menor a R, o sea, que en este caso, para este disco, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos? El módulo de Z menos A menor a R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos identificar? Si tenemos, en este caso, si este conjunto tiene puntos, puntos interiores y si todos los puntos que pertenecen a este conjunto K son interiores y si sí lo son, todo esto que tenemos aquí se considera como un conjunto abierto. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, esta región que está dibujada, que tenemos aquí, está en el centro de A, pero el punto Z subíndice 0 que decimos en la definición representa precisamente este punto que tenemos aquí. Z subíndice 0, que está medio feo. Es precisamente este punto que tenemos aquí, Z sub 0. Entonces, todo punto en K, o sea, todo punto que le pertenece a este conjunto expresado mediante esta ecuación, es un punto interior. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo ahí defino que alrededor de cualquier punto de K, o sea, este que tenemos aquí, es posible dibujar un disco de radio lo suficientemente pequeño que contenga solo puntos de K. Entonces, si yo hago un radio, obviamente aquí está exagerado,
Pero si yo dibujo un disco alrededor de Z0, lo suficientemente pequeño, ¿qué voy a poder encontrar? Que todos esos puntos que tienen rodeado a Z, a esta región, le pertenecen única y exclusivamente a acá. Son puntos de este subconjunto K. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver con respecto a la definición? Bueno, resulta que este conjunto es abierto porque yo estoy argumentando que puedo dibujar una circunferencia, un disco, lo suficientemente pequeño, ¿de acuerdo? Alrededor de este punto que contenga solo puntos de K. Y si eso ocurre, entonces ese es abierto, porque de acuerdo a la definición, ese es abierto, o sea, el conjunto K va a ser abierto si todo punto de S, o sea, si todo punto de K es un punto interior, y aquí estoy diciendo que estos puntos son interiores en toda esta región. Por lo tanto, trabajamos con un punto, con un conjunto abierto, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Este conjunto S, que le llamamos L, consistente en todos los puntos Z menos A menor o igual a R, mejor dicho, el módulo de Z menos A, esto es menor o igual a R. Vean cuál es la única diferencia de esta región con esta región. Pues resulta que ahora L contiene a todos los puntos, no solo interiores, sino también todos que se encuentran en ¿dónde? Dibujando ahí a toda esta región. Entonces observen aquí, estaba abierto, entonces yo podía hacer un disco lo suficientemente pequeño y argumentar que dentro de este disco solamente había puntos de K. Pero aquí, si nuevamente busco un punto, pero ahora que le pertenece acá, a L, perdón, a diferencia de aquí que le pertenece acá, pero resulta que L también parte de este arreglo contiene a quién, a esta parte de la frontera. Entonces, si yo me sitúo en un punto en la frontera, tal y como lo tenemos aquí, y hago un disco lo suficientemente pequeño, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Pues que vamos a tener dentro de este disco lo suficiente pequeño, vamos a poder tener puntos del conjunto L y puntos que no le pertenecen al conjunto L. Entonces vean qué es lo que está sucediendo. Que de acuerdo a la definición, el conjunto L es abierto si todo punto en S, o sea, si todo punto en L es un punto interior. Y como este punto le pertenece a L y al dibujar un disco lo suficientemente pequeño, va a contener puntos de L y puntos que están afuera de L. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos argumentar? Que este no es un conjunto abierto. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el conjunto V. ¿De acuerdo? ¿Qué es consistente a quién? A la siguiente expresión. A todos los puntos de Z que es igual a X más Y, pero ¿con qué condición? Con X mayor a quién? A 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos observar de esta región V? Que no estamos tocando a la frontera. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de toda esta región, resulta que nosotros podemos, en Z subíndice 0, que va a ser cualquier punto de este conjunto, podemos dibujar un disco lo suficientemente pequeño que contenga única y exclusivamente ¿qué? Puntos del conjunto V. Entonces, es factible hacerlo para ese tipo de conjuntos. Y entonces, a este tipo de puntos o a ese tipo de conjuntos, obviamente, B, este punto que tenemos aquí es un punto interior. Por lo tanto, si nosotros seguimos dibujando valores de Z subíndice 0, vamos a encontrar que todos estos pertenecen a un punto interior. Entonces, misma situación como en el conjunto K. Como estamos haciendo mención de que es posible dibujar una circunferencia lo suficientemente pequeña que contenga solamente puntos del conjunto V, ¿qué significa esto? Que este conjunto V es abierto debido a que todo punto en V es un punto interior. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, este también es un conjunto abierto como el conjunto K. Situación contraria con este conjunto M. Observen qué es lo que sucede. Que para esta ecuación, que es la misma que tenemos aquí, como Z igual a X más Y, donde X es ahora mayor o igual a 0, ahora sí tenemos esta región
dentro de este conjunto M. Por lo tanto, este punto que nosotros tenemos aquí, podemos también, o mejor dicho, se le tiene que dibujar una circunferencia lo suficientemente pequeña. Sin embargo, como ahora este punto sí toca límite, situación que no consideramos aquí ni aquí, pues a la hora de dibujar una disco lo suficientemente pequeño, vamos a encontrar que vamos a tener puntos de quién, de M, y puntos que no pertenecen al conjunto M. Por lo tanto, esto viola esa definición que nosotros tenemos, en la cual el conjunto M puede ser abierto si todo punto en M es un punto interior. Y como este punto le pertenece a M, como a este punto le pertenece a L, y lo dibujamos un disco lo suficientemente pequeño, más sin embargo, como estamos en las fronteras, vamos a tener puntos de quién, de M, y puntos que no le pertenecen a M. Pero para que sea abierto, todo punto de M debe ser un punto interior, situación que no cumple precisamente en estas fronteras. Por lo tanto, este conjunto, M junto al conjunto L, no se le considera ¿qué? Como un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Entonces espero haya quedado bastante claro esto que les estoy mencionando con respecto a los conjuntos abiertos, ¿ok? Y a los puntos interiores. Bien. Ahora vamos con, ay, dejen borro estos que tenemos aquí. Entonces vamos ahora con la siguiente definición. Punto frontera. Un punto Z subíndice 0 es un punto frontera de S si todo disco abierto alrededor de Z subíndice 0 contiene al menos un punto en S y al menos un punto que no esté en S. ¿De acuerdo? A este se le considera como un punto frontera, ¿ok? Entonces, un punto frontera puede o no estar en S. Debido a que la definición de un punto interior y un punto frontera son exclusivos, ningún punto puede ser un punto interior y un punto frontera del mismo conjunto. Entonces, esto nos va a ayudar a simplificar muchas situaciones. Porque si nosotros estamos considerando que nuestro conjunto es un conjunto abierto porque todos los puntos son interiores, en automático descartamos que haya puntos frontera para ese conjunto. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos, pero cabe considerar que esta definición nos puede ayudar precisamente para entender lo que es un punto frontera. ¿De acuerdo? Entonces, un punto Z subíndice 0 es un punto frontera de S si todo disco abierto alrededor de Z subíndice 0 contiene al menos un punto del conjunto S y al menos un punto que no esté en S. ¿De acuerdo? El conjunto de todos los puntos frontera de S se llama frontera de S y se denota por diferencial de S. ¿De acuerdo? Entonces va a haber conjuntos que van a tener puntos frontera, pero que no van a contener todos los puntos frontera. ¿De acuerdo? Entonces también puede suceder eso. Bien. Y obviamente para aclarar un poquito esto de los puntos frontera, veamos los mismos conjuntos que hace unos momentos discutimos. Bueno, con uno adicional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizarlos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a ver primero el conjunto K y al conjunto L. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos por la expresión, ahí está, el módulo de Z menos A, que representa la circunferencia que nosotros tenemos aquí, que es lo mismo para esta ecuación y esta ecuación. Entonces, nosotros sabemos, bueno, claro, para esta ecuación es menor a R, para esta ecuación sí es igual a R, pero en términos generales nosotros sabemos que la frontera se encuentra precisamente ¿en dónde? En los puntos que satisfacen a esta expresión. ¿De acuerdo? Pero como nosotros estamos mencionando desde el ejemplo anterior que este conjunto es un conjunto abierto, porque todos sus puntos son puntos interiores y de acuerdo a la definición que acabamos de mencionar, que un punto frontera puede estar o no en S. Y debido a que la definición de un punto interior y un punto frontera son exclusivos, ningún punto puede ser punto interior y un punto frontera del mismo conjunto. Entonces mencionamos que todos los puntos que le pertenecen acá son puntos interiores, por lo tanto, no puede haber puntos frontera. Por lo tanto, este conjunto no va a tener puntos frontera. Situación que sí sucede con L, debido a que tenemos esta región, pero a diferencia de cualquier otro conjunto, este no solamente tiene puntos frontera,
sino resulta que contiene a todos los puntos frontera de ¿quién? De este conjunto, debido a que su frontera se encuentra en esta ecuación y esta ecuación es la que representa precisamente al conjunto L. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto no solamente tiene puntos frontera, sino resulta que tiene a todos los puntos que conforman a esta frontera. Bien, ahora vamos con el siguiente ejemplo, que tenemos del conjunto precisamente V y el conjunto M. Entonces, básicamente es lo mismo con respecto a estos ejemplos, pero bueno, vamos a discutirlo todavía. Dejen quito, bueno, ahorita quito los dibujos. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el conjunto V? Nosotros sabemos, a priori, que su frontera de este conjunto se pertenece aquí, en esta línea, ¿de acuerdo? En este límite, en este eje imaginario. Sin embargo, en nuestro conjunto hicimos la distinción de que no consideramos, o mejor dicho, que este conjunto no contiene este límite imaginario. Y como hicimos la distinción de que todos los puntos que nosotros representamos en V son puntos interiores, en automático descartamos que haya puntos frontera en este conjunto. ¿De acuerdo? Por la definición que hace unos momentos mencionamos. Que esta parte de punto frontera y punto interior son exclusivos. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy mencionando que ya desde el ejemplo anterior dije que es un conjunto abierto porque todos sus puntos son interiores, en automático no puedo tener puntos frontera. Por lo tanto, este conjunto no tiene puntos frontera. Situación muy contraria de lo que ocurre aquí en M. ¿Por qué razón? Porque este conjunto en M resulta que sí tiene el eje imaginario. Y no solo eso, si nosotros observamos, al tener al eje imaginario, va a suceder lo mismo que en el conjunto L. No solamente contiene puntos frontera, contiene a toda la frontera precisamente. ¿De acuerdo? Entonces es una situación también interesante de mencionar, debido a que este conjunto tiene a todos esos puntos que conforman la frontera del conjunto M. Bien, ahora vamos a pasar con este siguiente conjunto, que es el conjunto E. Entonces, este conjunto E consistente con todos los números complejos, z igual a x más y, como lo tenemos aquí, donde y es mayor a 0, pero observen, mayor, no mayor o igual, ¿de acuerdo? Sino mayor. Junto con el punto menos 23i, representan a este conjunto E. Entonces, vamos a ver dónde está la frontera de estos, dónde está la frontera de este ejemplo. Entonces, primero, ¿qué tenemos que observar? ¿Es un conjunto abierto? A pesar de que aquí no tiene la frontera, no es un conjunto abierto, porque todos los puntos que nosotros tenemos, mejor dicho, porque de acuerdo a la definición, para que sea un conjunto abierto, todos los puntos del conjunto A, podemos dibujarle un disco lo suficientemente pequeño para que contenga puntos única y exclusivamente de ese conjunto E, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si este punto que pertenece al conjunto E, yo hago un disco lo suficientemente pequeño? Pues resulta que lo único que va a suceder aquí es que voy a tener al punto menos 23, sí, pero voy a tener puntos que no pertenecen al conjunto E. Por lo tanto, en automático, esto no puede ser un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la definición del punto frontera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué nos dice la definición de un punto frontera? Bueno, que si yo hago una circunferencia, un disco, lo suficientemente pequeño en cualquier punto del conjunto E, puedo tener puntos del conjunto y puntos que no pertenecen al conjunto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con menos 23i? Bueno, pues resulta que menos 23i, aquí en esta situación, sí es un punto frontera de E, ya que si yo dibujo un disco alrededor de este menos 23i, ciertamente contiene puntos que no están en E, ¿de acuerdo? Pero también tiene un punto que le pertenece a E, que ¿cuál es? El mismo, menos 23i, por lo tanto es un punto frontera. Ahora, al no ser un conjunto abierto como el caso de K y el caso de V, resulta que yo puedo dibujar una circunferencia muy cercana ¿en quién? En el eje X, que va a contener puntos que le pertenecen a E y puntos que no le pertenecen a E. ¿De acuerdo? Entonces, también voy a tener puntos frontera. Que no contenga todos, como lo sucede en M y en L, ya es otra cosa, pero resulta que también voy a tener esos puntos frontera en todo este eje horizontal. Pero aclaro,
este conjunto no contiene a todos los puntos frontera porque no tenemos una línea continua en ¿dónde? En X, ¿de acuerdo? Pero a diferencia del caso en K y en caso de V, bueno, como en su momento no se pudo identificar que este sea un conjunto abierto, entonces queda abierta la posibilidad de que este conjunto tenga puntos frontera, o mejor dicho, este conjunto tiene puntos frontera ¿en dónde? En este eje X. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esos conceptos de punto interior, punto frontera, conjunto abierto y conjunto cerrado. Y bueno, más bien, eso de conjunto cerrado apenas iba, ¿de acuerdo? Entonces, un conjunto de números complejos es cerrado si contiene a todos los puntos frontera. Y de acuerdo a los ejemplos que nosotros acabamos de mencionar, ¿quiénes son precisamente esos ejemplos que pertenecen o que cumplen con esta definición? Bueno, solamente es el ejemplo del conjunto L y el ejemplo del conjunto M. ¿Y por qué no puede ser un conjunto cerrado? Bueno, porque sencillamente no tenemos esta línea continua aquí. ¿De acuerdo? ¿Tengo puntos frontera? Sí, los tenemos. Sin embargo, no es un conjunto cerrado porque no contiene a todos los puntos frontera. Situación que es necesaria para llamarle conjunto cerrado. Un conjunto de números complejos es cerrado si tiene a todos sus puntos frontera. Bien, finalmente tenemos la siguiente definición, que viene siendo lo que es un punto límite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se considera como un punto límite? Bueno, un número z subíndice 0 es un punto límite de S si hay puntos de S arbitrariamente cercanos a z subíndice 0, pero diferentes de z subíndice 0. ¿De acuerdo? Entonces, es una definición de un punto límite. Es decir, un número complejo z subíndice 0 es un punto límite de un conjunto S si todo disco abierto alrededor de ese punto z subíndice 0 contiene al menos un punto de S distinto de z subíndice 0. Entonces, esa es la gran diferencia con un punto frontera, porque el punto límite difiere de este punto frontera en requerir que todo disco abierto alrededor del punto que contenga, más bien alrededor del punto, contenga algo de S distinto de él mismo. Entonces, en este caso, observemos, mencionamos que este era un punto frontera, pero este desafortunadamente no es un punto límite, porque si nosotros dibujamos una circunferencia alrededor de este punto menos 23i, pues sí, voy a tener un punto que es el 23i y puntos que no le pertenecen al conjunto E. Pero aquí, ¿qué es lo que me pide para que sea un punto límite? Que a la hora de dibujar, o mejor dicho, a la hora de generar un disco abierto alrededor de este punto, debo de contener al menos un punto de S distinto de Z subíndice 0. Y esto no ocurre precisamente con este ejemplo. Por lo tanto, para este ejemplo del conjunto E, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no puede ser un punto límite. Debido a que si dibujamos una circunferencia aquí, pues no vamos a encontrar un punto del conjunto E que sea diferente al menos 23. ¿De acuerdo? Y ahora, si nos pasamos a los conjuntos, en este caso abiertos, observen que al final de cuentas, aquí sí puede aplicar precisamente que ya sabemos que la distinción de un punto límite, más bien de un punto frontera y un punto abierto, mejor, perdón. La distinción entre que un punto interior y un punto frontera son exclusivos, o sea que si este conjunto es abierto, ¿qué significa? Bueno, que no tiene puntos frontera. Pero resulta que todo punto, en este caso, que todo conjunto abierto en el cual tiene puros puntos interiores, pues resulta que sí puede tener puntos límites, a diferencia del caso anterior, que lo teníamos aquí. Debido a que la definición de un punto interior y un punto en frontera son exclusivos, ningún punto puede ser un punto interior y un punto frontera del mismo conjunto. Pero a diferencia del punto frontera, el punto límite, ahí sí puede aplicar. ¿Por qué razón? Porque vean, yo puedo dibujar en Z subíndice 0 muy cercano precisamente aquí a la frontera, que no se está aplicando, y resulta que puedo tener que un disco lo suficientemente pequeño alrededor de Z0 que contenga al menos un punto de S. Y eso ocurre precisamente que voy a tener, por más que me acerque aquí,
voy a tener puntos distintos de ese Z subíndice 0 y que pertenecen al conjunto V, de acuerdo al conjunto abierto. Entonces, a diferencia del caso del punto frontera, pues resulta que, aunque sea un conjunto abierto, aquí sí puedo tener puntos límite. Y obviamente lo mismo sucede para este conjunto K. ¿De acuerdo? Entonces, espero haya quedado bien claro estas definiciones. ¿De acuerdo? Respecto a punto interior, conjunto abierto, punto frontera, conjunto cerrado y el punto límite. Que les digo que para este caso, para los conjuntos abiertos y los conjuntos cerrados, aplica sin problema alguno. A diferencia de este punto de menos 23i, que el único que a la hora de generar una circunferencia alrededor de este punto, pues digamos que tenemos que encontrar un punto adicional del conjunto E, pero diferente a este punto, situación que no ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de este punto, aquí no tenemos un punto límite. Pero tanto en el conjunto, en este caso cerrado, más bien abierto, y los conjuntos cerrados que tenemos aquí, podemos tener muchos puntos límite. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si a ustedes les interesa y quieren estudiar más de esto, bueno, pues ahí el O'Neill de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería y el James de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, pues básicamente de aquí saqué todo esto que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahí si quieren darle una ojeada, lo podemos hacer. Y precisamente con esto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, con esto precisamente vamos a terminar esta parte de la introducción a los números complejos para ya introducirnos a lo que viene siendo ahora sí el temario, ¿de acuerdo? Entonces todo esto que acabamos de ver, bueno, nos va a ayudar bastante para ir de manera bastante rápida en lo que viene siendo la unidad 1, sin detenernos tanto en estudiar conceptos que evidentemente no lo sabíamos, no lo recordábamos, porque en teoría esto lo tuvimos que haber aprendido en un curso de álgebra en la parte de números complejos. Ahí en la parte de temarios, esto lo tuvimos que haber aprendido sin problema alguno. Pero no lo es así, entonces, por eso la importancia de este repaso. Y bueno, ya para entrar en materia, pues ahora sí vamos a lo que viene siendo funciones de variable compleja. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar precisamente este curso de variable compleja? En el tema 1, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el alumno integrará los conceptos y los métodos básicos de la teoría de funciones de variable compleja. Vean, a lo que le llaman ellos básicos, es precisamente todo lo que acabamos de ver y estoy seguro que hubo muchas dudas con respecto a esas 3 clases debido a que no estamos tan familiarizados con los números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a integrar todos estos conceptos básicos para la resolución de problemas de matemáticas e ingeniería. Y para esto, lo primero que vamos a ver son funciones de variable compleja. ¿De acuerdo? Y vamos a ver primeramente lo que viene siendo mapeos. ¿Ok? ¿Y en qué consiste precisamente esto de los mapeos? Bueno, una parte introductoria, fácil de, pues obviamente de mencionar con respecto a estos números complejos. Resulta precisamente, ¿qué razón? Bueno, que nosotros en el cálculo de funciones reales de una variable, de una sola variable, pues es factible entender más del comportamiento de una función si se hace un esbozo de su gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, nosotros estamos acostumbrados a que y es igual a una función de la variable independiente f de x. Es precisamente lo que nos está mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos observar precisamente cómo es esa función de y a través de los distintos valores que pueda tomar x. Sin embargo, aquí para el curso de variable compleja, bueno, pues las funciones son un poco diferentes. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí no se puede hacer lo mismo. ¿Debido a qué razón? Bueno, no se puede hacer lo mismo que en las gráficas en variable real, en el conjunto de los números reales, ya que la variable compleja z igual a x más y por sí misma tiene dos variables, observen, xy. ¿Sí lo ven? Sin embargo, la forma en que vamos a trabajar precisamente la parte de funciones, es posible establecer una función w igual a f de z. ¿A qué voy con esto? Resulta que ahora nosotros vamos a tener funciones que van a depender única y exclusivamente de z. Y para hacer precisamente esa dependencia como lo teníamos en los números reales, que y es igual a una función de x, bueno, resulta que
voy a declarar una variable W que va a ser igual a ¿quién? A una función f de z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a establecer a una variable W que va a ser igual a la función que depende de z. O sea, funciones de variable compleja. Y hacer dos, en este caso, copias del plano complejo. Una para el plano Z y la otra para los puntos imagen del plano W, donde esos puntos imagen no es más que W igual a una función de Z en este plano, obteniendo una figura de cómo actúa la función en esta trayectoria, precisamente, o en los puntos de S. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder precisamente ver el comportamiento de nuestra función? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es establecer una variable W que va a ser igual a ¿quién? A la función f de z. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un conjunto, un subconjunto de números complejos llamado C, llamado S, y vamos a ver cómo este subconjunto actúa a través de esta función f de z y la vamos a trasladar al plano W, donde a este se le conoce también como f de s. Entonces, a una función de esta manera se le llama mapeo o transformación. Entonces, básicamente vean, es nada más agarrar puntos del conjunto S y trasladarlos a distintos puntos del conjunto W a través de la transformación f de z. Esto es lo que consiste única y exclusivamente el mapeo, que es precisamente la primera parte que vamos a trabajar en variable compleja, y posteriormente vamos a identificar ciertas funciones que deben de ser conocidas por nosotros como funciones racionales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, todo este tipo de funciones las podemos ver como un mapeo. ¿De acuerdo? Y a la par de ver este tipo de mapeos, este tipo de transformaciones, como se le conoce a esta transformación, bueno, vamos a ir aprendiendo precisamente distintas funciones como las que acabo de mencionar y cómo estas funciones trabajan en los números complejos, ¿de acuerdo? Porque sí tienen similitud con los números reales, como lo hemos trabajado hoy en día. Sin embargo, para los números complejos va a tener ahí ciertas propiedades que se van a cumplir y se tienen que respetar para nuestro trabajo. Entonces, pensar en una función como un mapeo, como lo tenemos aquí, bueno, puede ser una herramienta poderosa en la resolución de cierta clase de problemas, incluyendo en este caso la solución de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Aclaro? Entonces, ahorita por el momento, como les dije en un inicio, nos vamos a ir introduciendo en la parte teórica y obviamente la idea es que al final de estas unidades veamos ciertas aplicaciones que se puedan tener, pero ya con todos estos conceptos ya bien conformados, ¿de acuerdo? Ya bien definidos para su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. ¿Cómo vamos a definir precisamente esto que estamos mencionando? Quiero que quede muy claro y espero quede con el siguiente dibujo que nosotros vamos a tener. Resulta que, como les mencionamos hace unos momentos, o como se les mencionó con esa presentación, es complicado en ciertas ocasiones, o mejor dicho, es complicado poder visualizar el comportamiento de una función como lo hacemos en variables reales, donde tenemos una dependencia y igual a una función de x. Eso no puede ocurrir, o eso, de esa manera no podemos trabajar precisamente en un curso de variable compleja. ¿Por qué razón? Porque lo mencionamos. Porque ya por sí mismo, en el plano complejo z, depende de dos variables, x, y. Sin embargo, vamos a poder trabajar con una variable w que va a representar la función f de z y que vamos a trasladar a otro plano complejo de nombre w. ¿De acuerdo? Entonces nosotros inicialmente vamos a estar en un plano, en este caso nuestro plano z, nuestro plano complejo, que va a depender precisamente de quién. De XY. ¿De acuerdo? Y vamos a tener una región que puede ser nuestras circunferencias que hemos trabajado, nuestras líneas, nuestra línea que acabamos de encontrar en el ejemplo de las distancias, la región que ustedes gusten. Pero al final de cuentas, toda esta región que nosotros tenemos aquí, tenemos muchos puntos que nosotros podemos
en este caso, definir como z. Y que esta z, debido a que estamos en el plano complejo XY, pues obviamente va a ser igual a ese punto X más Y. Más sin embargo, observen que hay n cantidad de puntos en este subconjunto, ¿de acuerdo? En esta región. Y resulta que cada uno de estos puntos que le pertenece a esa región, nosotros la podemos visualizar mediante un mapeo. O sea, mediante una transformación de un conjunto, en este caso del plano Z, a un plano W, para precisamente visualizar la trayectoria de esta función, debido a que f de z va a depender no solamente de z, puede depender de z cuadrada, de una sumatoria de valores de z, y obviamente queremos observar ese comportamiento de la función, así como queremos analizar el comportamiento de y igual a mx o y igual a x al cuadrado más x, bueno, también quiero ver ese comportamiento de la variable que vamos a definir w como una función de z, ¿de acuerdo? Y que cada uno de estos puntos que nosotros tenemos aquí los vamos a trasladar ¿a dónde? Ah, bueno, aquí está más feo de lo normal. Lo vamos a trasladar al plano W. Y obviamente esto, al pertenecer o al ser también un plano complejo, pues también va a depender, así como en el plano Z depende de XY, bueno, también va a depender de una parte real y una parte imaginaria que vamos a nombrar como la dirección U y V. Y a este plano V se le conoce también como el plano complejo W. Entonces, esto no es más que observar un plano o una región en el plano Z y a través de una transformación f de z, trasladar precisamente este punto ¿a dónde? A un punto del plano complejo, W, donde este va a ser precisamente W igual a f de z, como lo tenemos aquí, y que cada uno de esos puntos que le pertenecen al conjunto del plano Z lo vamos a trasladar a esta región. No va a ser la misma, obviamente va a cambiar, entonces vamos a dibujarla un poquito diferente. Y precisamente lo que queremos observar es el recorrido de este conjunto a través de esta función o transformación, o este mapeo, como ustedes lo quieran observar, donde a este se le conoce como el dominio, y a este de aquí se le conoce como el rango, o bueno, mejor dicho, el recorrido, o la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo mi función que envía precisamente esta función que va a enviar un punto de este plano a un punto de este plano W. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, antes de obviamente comenzar, esta función f de z, ¿en función de quién está también? ¿Están de acuerdo que aquí estamos hablando de un punto, de z a un punto en el plano W, que depende de f de z? Pero que también en el fondo, esta función f de z, ¿de quién depende? Del punto U más IV. Entonces también este punto W lo podemos observar de esta manera. Y observen, como este punto que tenemos aquí depende de esta transformación en la cual está involucrada el punto X más Y, pues obviamente este punto que tenemos aquí, pues va a depender precisamente de la posición X, Y, tanto U como V, porque dependiendo del punto donde se encuentre Z, va a ser el punto en el cual vamos a tener a U y a V. Entonces, de forma general, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que esta función f de z, ¿a qué va a ser igual? A u más iv. ¿De acuerdo? Por lo tanto, naturalmente, como este punto va a depender de lo que sucede aquí a través de esta transformación, pues resulta que esto a qué va a ser igual? A u, que es una función que depende de los puntos x, y, más i, que va a depender, más bien, más i por v, que va a depender precisamente del punto x, y. Esa dependencia tiene que tener sí o sí de manera natural, debido a que este punto que enviamos del plano Z al plano W pasa a través de esta transformación. Entonces, simplemente la función es una relación donde un punto de aquí se manda a un punto del plano W. Esto es simplemente una función en variable compleja. A esto se le conoce como función de variable compleja. Así de sencillo.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos tener distinto tipo de funciones. ¿A qué nos refiero con esto? Bueno, nosotros podemos tener funciones de este tipo. Que f de z sea igual a z, que f de z sea igual a z cuadrada, que f de z sea igual a una sumatoria de distintos valores de z, que f de z sea igual a ¿quién? Incluso a un cociente de z, que f de z sea igual a la parte real de z más la parte imaginaria de z, ¿de acuerdo? Que f de z sea z cuadrada más 2z entre z, ¿de acuerdo? Esas son todas las funciones, bueno, no son todas, aclaro. Bueno, aquí me equivoqué, no debería poner nada más z, z más 1, ¿de acuerdo? Si no, se pueden ahí simplificar estos problemas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros, así como tenemos funciones, n funciones para y igual a f de x, pues también aquí va a suceder lo mismo. Podemos plantear tanta función que ustedes imaginen con la variable z. ¿De acuerdo? Entonces, para esto que les estoy mencionando, una función en variable compleja, simple y llanamente es una relación donde un punto del plano z se manda a un punto del plano w y ver cuál es ese comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, me quedo aquí con esta parte de la introducción. Digamos que era importante para mí mencionarla, ¿de acuerdo? Para que quede ahí, bueno, al menos para que ya se quede la sensación de que ya ahora sí empezamos el curso formal de variable compleja y obviamente esto que acabamos de hacer con respecto a esta parte introductoria nos va a ayudar sencillamente para ir avanzando de manera rápida sin detenernos ahí en buscar definiciones. ¿De acuerdo? Entonces, con esto precisamente cierro la clase del día de hoy, porque ya al menos quería empezar con la unidad 1, de hecho quería empezarla desde la clase anterior, no se pudo, y entonces, al menos ya, hoy ya me siento un poco más tranquilo por esa cuestión de que ya comenzamos. Claro, nos vamos a ir bastante rápido para ir recuperando ese tiempo que perdimos en la parte de introducción a variable compleja. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por su atención. Les ofrezco una sincera disculpa si el día de hoy no estuve de manera sincrónica. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Bueno, ahí obviamente les debo la razón. Tengo una cita, tengo una reunión en la Dirección General de Personal de Asuntos Académicos. Me citaron precisamente a las 11 el día de hoy, entonces no sé cuánto tiempo me vaya a tardar. ¿Ok? Les pude haber dicho que nos viéramos más tarde, pero lo que menos quiero es perder más tiempo, entonces decidí hacer este video. Les ofrezco una sincera disculpa, no va a volver a suceder, pero me citaron ahí, entonces ahí sí no podía decirles que no, porque era esa hora y el día, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces mejor decidí hacer ese video, no sé cuánto tiempo me vaya a tardar. En teoría es rápido, pero ya nada más con 10, 15 minutos que no pueda estar con ustedes, es básicamente atrasarnos más de lo que ya estamos. ¿De acuerdo? Entonces por eso decidí hacer el video, para que no perdamos clase, no perdamos ni un solo minuto, ¿de acuerdo? Y la idea era precisamente ya comenzar con unidad 1. Sé que es muy poquito, pero al menos ya estoy con la tranquilidad de que ya comenzamos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por la atención a este video y nos vemos ya sin falta el próximo martes para continuar precisamente este curso de variable compleja. Muchas, muchas gracias. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego.